Con una procesión por las calles del municipio, la parroquia Santo Tomás Apóstol celebró el domingo 29 de septiembre la traducción de las Sagradas Escrituras, un acontecimiento atribuido a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. ¡Viva la Sagrada Escritura! ¡Viva San Jerónimo! ¿Quién nos anima tanto? ¡El Espíritu Santo! Bueno, la Iglesia Católica lo celebra este día con esta alegría y con este fervor, porque en aquellos entonces la Iglesia solo hablaba el latín y la Biblia estaba traducida, estaba escrita solamente en las lenguas originales, que era el hebreo, que era el arameo, que era el griego. Entonces la gente muy poco entendía de lo que se le estaba hablando. Entonces, el Papa San Dámaso, al ver la necesidad de que la gente tenía que conocer de la palabra de Dios, encarga esta tarea a San Jerónimo de que él traduzca. El latín en ese entonces era la lengua universal, era la lengua de la iglesia. Entonces, se hace de que la Biblia se traduzca para que la gente pueda entender la palabra de Dios. No solo los ministros, no solo los religiosos, sino también el pueblo en general de Dios. Entonces se da esta traducción. Y es la primera traducción de las Sagradas Escrituras y se llamó la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, de allí denominan la mayoría de las traducciones que hay ahora en la actualidad. Fieles de nuestra comunidad parroquial participaron de esta procesión, para la cual se confeccionaron dos vistosas y creativas carrozas con el apoyo del Ministerio de Promotores y Defensores de la Fe y los sectores parroquiales. Estamos participando en esta peregrinación de la Sagrada Escritura hacia el templo, de una manera en que nosotros como jóvenes nos integremos a la comunidad, nos integremos como iglesia y celebremos esta gran festividad que es la traducción de la Sagrada Escritura. Importante poder leer la palabra de Dios, porque nosotros como jóvenes debemos de conocer a Dios, debemos de conocer su palabra para que así pongamos en práctica nosotros todos los mandamientos que el Señor nos envía. Por eso en esta etapa de la juventud es de suma importancia el leer la Sagrada Escritura, el poder tener una Biblia con nosotros, para que así podamos conocer todo lo que el Señor nos quiere transmitir. Las dos carrozas llevan un significado y pensamos de que las grandes muestras de amor de Dios. Una por lo menos es del Antiguo Testamento, es el sacrificio de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, porque Dios le pide una prueba de fe y le pide a su hijo como sacrificio. Pero Dios miró que Abraham tenía mucha fe y dejó pues que su hijo no fuera sacrificado. La otra que tenemos es la del Nuevo Testamento y en ella lo que vemos son las bienaventuranzas. Jesús nos decía y nos daba unas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, de la montaña, que lo vemos en la carroza reflejado, donde Él nos explicaba que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán recompensados, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, etc. El significado es de que nosotros veamos de que cuando nosotros tenemos la fe puesta en Dios y en su palabra, las bienaventuranzas, las felicidades nos vienen y en grande. El 30 de septiembre, la Iglesia celebra el Día de la Santa Biblia, fecha del fallecimiento de San Jerónimo, quien recibió la misión de traducir al latín los textos sagrados. Esta edición, llamada la Vulgata, fue publicada en el siglo IV de la era cristiana y declarada en 1546 durante el Concilio de Trento como la versión única, auténtica y oficial para la Iglesia. La procesión concluyó con una celebración eucarística en el templo parroquial Santo Tomás Apóstol. Wilber Pozo, Crucis Noticias.